Bueno, alumnos, vamos a continuar con el estudio de los huesos del cráneo y cara, viendo la segunda parte. En esta imagen que observamos, hemos hecho un corte en la zona media, a nivel de la estructura sagital, y hemos dividido el cráneo en dos mitades, una derecha y una izquierda. Lo que estamos viendo nosotros es la cara interna de esta porción craneana que nosotros hemos dividido y en la cual podemos reiterar algunos conceptos vertidos en la clase anterior respecto fundamentalmente a las características que presenta la pared de estos huesos craneanos. Nosotros habíamos dicho que en el corte que habíamos observado en la imagen anterior encontramos una tabla externa y una tabla interna constituida fundamentalmente por el hueso compacto, y en la parte central el hueso esponjoso específicamente, que se conoce con el nombre de díploe. Por otro lado, nosotros hicimos mención de que este díploe no se encontraba en el cráneo del recién nacido, sino que era patrimonio del cráneo del adulto. Otra cosa que nosotros dijimos también era la presencia de comunicaciones, orificios o pequeños conductos que comunicaban la parte interna con la parte externa del cráneo. Es decir, unían la parte cubierta por las meninges, específicamente por la dura madre, con la parte de la región externa del cráneo, que estaba formada, como nosotros vamos a apreciar más adelante, o está cubierta por una aponeurosis, que es la aponeurosis epicraniana, y estos conductos son los que van a conducir un grupo de elementos vasculares, principalmente unas venas emisarias que comunican las dos regiones. La importancia de esto radica fundamentalmente en la presencia, a lo mejor, de un proceso infeccioso en la parte externa que a través de estos sistemas venosos puede progresar hacia la parte interna y producir un proceso inflamatorio en las meninges. Otra cosa que también dijimos en la clase anterior al final, pero que la vemos o la vamos a reafirmar y la vamos a ver con mayor detenimiento, es la presencia de estos surcos en la cara interna de la estructura ósea. Recuerda que tenemos el frontal, el parietal y por detrás el occipital. Estos surcos que estamos señalando fundamentalmente están ocupados por sistemas venosos, arteriovenosos, que corresponden a los vasos meningios encargados de irrigar las meninges o las cubiertas que nosotros veremos más adelante. Eso con respecto fundamentalmente a lo referente a la parte interna de esta bóveda craneana que nosotros habíamos comenzado a ver la clase anterior. Por otro lado, fíjense ustedes que si nosotros estamos hablando del hueso frontal, la presencia a este nivel de una cavidad, que es el seno frontal, que va a formar parte de ese grupo de cavidades neumáticas que presentan los huesos del cráneo, o algunos de ellos, que son los senos paranasales. Por la parte referente al neurocráneo, nosotros vamos a encontrar fundamentalmente un hueso que prácticamente no lo habíamos visto y que es el etmoides o parte del etmoides. Si nos dirigimos hacia la imagen inferior, fíjense, esto que está en color amarillo-naranja corresponde a una de las porciones del etmoides. Nosotros habíamos señalado específicamente una porción de este etmoides, que era la apófisis crista gallis, que es esa estructura que nosotros observamos en la parte interna o antero-interna del cráneo, una estructura ósea en la cual vamos a ver más adelante que se va a insertar parte de las meninges. En la base de esta apófisis crista gallis, lateralmente hacia la derecha y la izquierda, nosotros vamos a encontrar, como vamos a apreciar en la imagen posterior, una zona que se denomina la lámina cribosa del etmoides, en la cual se encuentran una gran cantidad de orificios, un conjunto de orificios que permiten el paso de las ramas del primer nervio craneal, es decir, el nervio olfatorio. De hecho, lo que nosotros estamos señalando a este nivel va a corresponder a lo que se denomina la lámina perpendicular del etmoides.
etmoides, una estructura ósea que yo se las mostré cuando vimos el cráneo de frente, que correspondía o formaba la parte ósea de ese tabique nasal, que nosotros lo vamos a completar en la clase siguiente cuando veamos las regiones comunes de cráneo y cara. Esta lámina perpendicular del etmoides está acompañada en su parte inferior por otro hueso que pertenece al viscerocráneo, que es el vómer. Fíjense que lo tenemos nosotros representados a este nivel de color rojo, y entre ambos constituye la parte ósea de ese tabique nasal, que, como les acabo de mencionar, lo trataremos con más detalle cuando veamos la fosa nasal en cuestión. Recuerden que el etmoide se consideraba un hueso que pertenecía tanto al neuro como al viscerocráneo. De hecho, al formar gran parte de esa fosa nasal, como nosotros apreciaremos más adelante, confirma la afirmación que estamos dando en este momento. Hacia atrás del etmoide nosotros encontramos el otro hueso del viscerocráneo, del neurocráneo, perdón, que tenemos que ver y que lo hemos ido viendo por partes, que es el esfenoides. Fundamentalmente, esta estructura que nosotros apreciamos acá en el corte medio va a corresponder al cuerpo del esfenoides. Como ustedes pueden apreciar, ese cuerpo del esfenoides también presenta una cavidad neumática de su interior que corresponde al seno esfenoidal, similar al seno frontal. Y en la parte superior llama la atención la presencia de esa escotadura que se conoce con el nombre de silla turca o silla hipofisaria, porque en ella específicamente asienta o descansa una estructura correspondiente a la región del hipotálamo, que es la glándula hipófisis, que está destinada, como ustedes ya saben, a la producción de distintas hormonas. Hacia la parte posterior, ese etmoide se va a continuar posteriormente con el clivus, que va a pertenecer en parte al etmoides y en parte al hueso occipital, para terminar en esta región que ya la veremos con más detenimiento nosotros, que corresponde al hueso occipital, fundamentalmente el orificio magno o el agujero occipital. Podemos apreciar, aunque no es ideal para describirlo, esta porción del hueso temporal, que es la porción petrosa, que nosotros todavía no lo habíamos descrito en toda su plenitud. Lo que sí se resalta o llama la atención, específicamente correspondiente al temporal, es esta apófisis, la apófisis estiloides, que yo se las nombré como integrante principalmente del cráneo del adulto. Si nosotros completamos las estructuras del esfenoides, alcanzamos también a observar esta lámina ósea, que la veremos con más detenimiento en las imágenes posteriores, que va a corresponder al proceso o a las apófisis pterigoideas. Ya veremos la importancia que tiene eso, especialmente por la ubicación a ese nivel de los músculos masticadores. Y para finalizar la descripción de esta imagen, nosotros vamos a señalar esa estructura ósea que estamos describiendo, que estamos siguiendo con el cursor, que va a corresponder específicamente a lo que se llama el paladar duro o la bóveda palatina. Esta estructura va a estar formada por la apófisis palatina o el proceso palatino del maxilar, que ya lo veremos cuando veamos fosas en la clase que viene, y de la porción horizontal de este hueso, que tampoco lo habíamos señalado nosotros, que es el palatino, que ya tendremos oportunidad de verlo más adelante. Esta estructura ósea, el paladar duro o la bóveda palatina, constituye, como su nombre lo indica, el techo de la cavidad bucal, pero además también va a corresponder o va a formar el piso de las fosas nasales. Vale decir que nosotros con esta imagen podemos ir apreciando algunas estructuras o partes de algunos huesos que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de ver cuando vimos la porción externa del cráneo, debido a su ubicación principalmente en la parte interna. De todas maneras,
Estas imágenes o similares a esta imagen nosotros las vamos a tratar, les reitero, en la clase que viene cuando veamos fosas comunes de cráneo y cara o regiones comunes de cráneo y cara, en la cual vamos a tener la oportunidad de reafirmar los conceptos o los conocimientos vertidos hasta este momento. Si nosotros seguimos adelante con el estudio de la parte interna del cráneo, vamos a tener la posibilidad de sacar la calota craneal, acuérdense que es la estructura ósea que vimos en la última imagen que vimos en el teórico anterior, para poder ver la región interna del cráneo, esto que se llama la parte endocraniana, que correspondería a la base del cráneo, la parte interna de esa base del cráneo. Fíjense ustedes, volvemos a reiterar, la estructura ósea periférica que circunda a todos los huesos, en este caso del neurocráneo, porque estamos viendo la parte superior, los elementos que van a proteger el sistema nervioso central, ya lo dijimos, las dos tablas con el diplo en la parte central. Esta imagen nos sirve principalmente para ubicarnos en unas regiones muy importantes que se denominan las fosas cerebrales. Nosotros vamos a describir 3 fosas cerebrales que están constituidas por distintas estructuras óseas, en la cual vamos a tener la fosa cerebral anterior que les estoy señalando, hacia atrás la fosa cerebral media, que es toda esta región que estamos siguiendo con el cursor, como ustedes pueden apreciar, y hacia la parte posterior la denominada fosa cerebral posterior, que es esta estructura que nosotros estamos señalando hacia la parte más distal o dorsal. Dicho esto, nosotros vamos a comenzar a describir cada una de estas fosas, mencionando principalmente las estructuras óseas que la constituyen. Vamos a hacer mención también a los distintos reparos anatómicos, principalmente los orificios o las estructuras que van a formar parte de cada una de estas fosas, y de esta manera vamos a llevar a cabo una integración en la última imagen que vamos a mostrar con respecto a los elementos vasculares y nerviosos que se relacionan o atraviesan cada una de estas estructuras. Si nosotros nos ubicamos principalmente ahora en la fosa cerebral anterior, vamos a ver que esta fosa está constituida por 3 huesos principalmente. Primero por el hueso frontal. Ubíquense en esta estructura que estamos señalando acá, que son las apófisis orbitarias del hueso frontal. Fíjense a este nivel cómo lo señalamos con el mismo tono de color para que ustedes se ubiquen. Estas estructuras, que son las apófisis orbitarias del frontal, constituyen el techo de la cavidad orbitaria, algo que yo les nombré en la clase anterior cuando vimos el cráneo de frente. Esta porción del frontal presenta una escotadura en la parte central, y esa escotadura es ocupada por esa estructura que yo les señalé muy sucintamente en la imagen anterior, que correspondía aquí a la lámina cribosa del etmoides, que acá la vemos con más detenimiento. Fíjense esto que está en color amarillo en la imagen de la derecha. Esta lámina cribosa del etmoides se llama así porque está perforada por una importante cantidad de orificios, los cuales permiten el paso de las distintas ramas del primer nervio craneal, es decir, el nervio olfatorio. De hecho, sobre esa lámina cribosa del etmoides nosotros vamos a encontrar una estructura nerviosa muy importante, que es el bulbo olfatorio, en donde asientan las células que captan los estímulos que provienen de la porción del nervio olfatorio en la parte superior de la fosa nasal. Esta lámina cribosa del etmoides, aparte de relacionarse con el nervio olfatorio, vamos a ver más adelante, cuando estudiemos, por ejemplo, los nervios craneales, que permite el paso también de unas estructuras nerviosas y vasculares hacia la fosa nasal. De hecho, constituye esta región lo que nosotros conocemos como el techo de la fosa nasal, o parte del techo de la fosa nasal, que completaremos nosotros la clase siguiente. Cada una de estas estructuras, de estas láminas cribosas, está dividida por un elemento que yo les mencioné
en la imagen anterior, que era la apófisis cristagalis, que pertenece al etmoides, y en la cual presta inserción las meninges y un pequeño orificio que después van a ustedes tener la oportunidad de estudiar, describir lo que es el agujero ciego que se encuentra por su parte anterior. El tercer hueso en cuestión que va a formar parte de esta fosa cerebral anterior es el esfenoides, específicamente las alas menores del esfenoides, que es esta estructura que yo les estoy señalando, que se relaciona íntimamente, está fundida o soldada con el frontal por delante, fíjense a este nivel con esa sutura, que tiene un borde más saliente y filoso hacia la parte posterior y que termina en esas apófisis que nosotros estamos señalando ahí, que son las apófisis clinoides anteriores. Estas alas menores del esfenoides presentan un pequeño surco, el surco orbitario en la parte central, en donde nosotros vamos a ver que asienta unas estructuras nerviosas que las describiremos cuando veamos el sistema nervioso central. Estas alas menores, yo se las señalo como ustedes pueden observarlas en la imagen que está coloreada para que se ubiquen. Y vamos a ver que en esta región correspondiente a las alas menores del esfenoide, nosotros vamos a encontrar ese conducto que estamos señalando ahí, que es el agujero óptico o el conducto óptico, en el cual nosotros tenemos este surco que yo les mencioné, que es el surco óptico, que lo estamos señalando en la parte central. Este orificio, esos conductos ópticos, van a permitir el paso del segundo nervio craneal, es decir, el nervio óptico, acompañado de una arteria que es la arteria oftálmica, como ya lo veremos cuando tratemos el tema en cuestión. Vale decir que todas estas estructuras son las que van a constituir la fosa cerebral anterior. El frontal, las eminencias frontales, la lámina cribosa del etmoides con la apófisis cristagalis y las alas menores del esfenoides con sus apófisis clinoides y su conducto u agujero óptico, como ya lo hemos señalado. Si nosotros nos dirigimos hacia la parte posterior de esta fosa cerebral anterior, vamos a encontrar la fosa cerebral media, que es la que estamos señalando a este nivel. Y en esta fosa cerebral media, nosotros vamos a encontrar en la parte central una estructura importante que corresponde al cuerpo del esfenoides. Ese cuerpo del esfenoides que presentaba en la parte central una depresión que la habíamos visto nosotros en la imagen anterior, que se denominaba la silla turco, la fosa hipofisaria, y que es la que permite el asiento a ese nivel de esa glándula importante del sistema nervioso central, que es la glándula hipófisis. Esta fosa hipofisaria está limitada hacia la parte posterior por otras apófisis que son las apófisis clinoides posteriores, que junto con las clinoides anteriores que nosotros la habíamos señalado en la o constituyente o formando parte de las alas menores del esfenoides, va a circunscribir una zona o va a permitir en esta región la inserción de una de las porciones de las meninges que corresponde a la tienda de la hipófisis o la aponeurosis celar o la tienda celar, como se los describe en los distintos textos, y que nosotros la veremos cuando describamos específicamente o tratemos el tema del sistema nervioso central. Vale decir que la parte central del esfenoides corresponde al cuerpo del esfenoides, que es lo que nosotros tenemos a este nivel. Por otro lado, lateralmente a esta importante fosa hipofisaria, nosotros vamos a encontrar una depresión, que se los estoy señalando hacia la derecha y hacia la izquierda, que va a corresponder al denominado o al conocido seno cavernoso. Esta estructura, el seno cavernoso, es una depresión, una especie de canal, como ustedes pueden apreciar, que vamos a ver si tienen la oportunidad de verlo en un cráneo cuando lo puedan tener en sus manos. Esta depresión, les vuelvo a reiterar, está cubierta también por las meninges, específicamente por la dura madre, y constituye esos famosos senos venosos de la dura madre por donde circula la sangre venosa.
y vamos a ver la importancia que tiene este seno cavernoso, principalmente por los elementos que se encuentran en su interior, fundamentalmente la arteria carótida interna y tres elementos nerviosos que se relacionan con el globo ocular, los nervios craneales 3, 4 y 6, además de la rama oftálmica del trigémino. Ya vamos a tener la oportunidad de verlo, eso cuando nosotros estudiemos la parte de globo ocular específicamente, pero se los nombro como para que ustedes vayan teniendo conocimiento, les vaya más o menos sonando el tema cuando lo lean en los libros o se los mencionen sus docentes de práctica. Este seno cavernoso es una zona muy importante y continuando con la descripción de esa fosa cerebral media, lateralmente a esta región, a este cuerpo del efenoides, nosotros vamos a tener la presencia de una estructura que ya hemos ido señalando en distintas oportunidades y que corresponde a las alas mayores del efenoides. Ahí tenemos el ala izquierda y acá estamos señalando el ala del efenoides del lado derecho. Fíjense ustedes, si nosotros nos dirigimos a la imagen de la derecha y un poco para resumir la forma o las porciones que tiene este esfenoides, vamos a decir que tenemos un cuerpo que lo tenemos señalando en la parte central, correspondiente a la fosa cerebral anterior, a la fosa cerebral media, disculpen, las alas menores del efenoides que corresponden sí a la fosa cerebral anterior o forman parte de ella, y lateralmente las alas mayores del efenoides, que son integrantes de esta fosa cerebral media como estamos describiendo. Faltaría hablar, o ya lo veremos nosotros, la otra estructura que forma parte del efenoides, que son los procesos o las fauces pterygoides cuando veamos la próxima imagen. Pero acá tenemos, de hecho, tres de las grandes porciones que constituyen este importante hueso del neurocráneo. Volviendo específicamente a esta fosa cerebral media, además del esfenoides, de las alas mayores del efenoides que nosotros estamos observando este nivel, vamos a encontrar lateralmente parte de la escama del temporal, como ustedes la pueden ir apreciando, que ya la conocían, la escama del temporal por la parte lateral, ahora la estamos viendo por su parte interna, y de una porción del temporal que nos faltaba, que prácticamente no lo habíamos visto, que es el peñasco. El peñasco, la porción petrosa del temporal, es una importante estructura ósea que nosotros vamos a encontrar en la parte interna, la vamos a describir en la parte interna del cráneo, como así también la vamos a ver en la base del cráneo cuando nosotros veamos la parte inferior de esta imagen. Esta estructura que yo les estoy señalando aquí corresponde al peñasco. Esta formación ósea tiene la forma de una pirámide de 4 caras, de hecho estamos viendo las dos caras superiores, la anterosuperior y la posterosuperior, posteriormente veremos las caras inferiores. La base de esta pirámide era el conducto, o es específicamente el conducto auditivo externo, ese orificio que yo les mostré en las primeras imágenes cuando vimos el cráneo de perfil y que se ubicaba por delante de la apófisis mastoides, y un vértice que coincide, como nosotros vamos a ver, con la parte central, está muy cerca de ese seno cavernoso que yo les mencioné y les nombré cuando hablamos de el cuerpo del efenoides. De hecho, este peñasco está interrelacionado, está íntimamente relacionado con las distintas estructuras que constituyen el oído. Es decir, cuando nosotros hablamos de hecho del hueso temporal, hablamos prácticamente del oído y viceversa. Cuando estudiemos el oído, vamos a ver que ustedes van a tener la oportunidad de escribir también las distintas porciones del temporal, específicamente y con más detalle, las porciones que corresponden a el peñasco o la porción petrosa que estamos señalando. De hecho, de la fosa cerebral media, que hemos dicho que está constituida por el cuerpo del efenoides, las alas mayores del efenoides, también forma parte de ella el peñasco, la cara
superior del peñasco que nosotros estamos señalando y que ya la describiremos en su momento. Ahora bien, ¿qué estructuras nosotros vamos a encontrar o qué reparos anatómicos importantes vamos a encontrar nosotros en esta fosa cerebral media? Vamos a ir describiendo desde la parte anterior hacia la parte posterior. Ventralmente, nosotros vamos a encontrar en el límite entre la fosa cerebral anterior y la fosa cerebral media, o lo que es lo mismo, entre el ala menor y el ala mayor del efenoides, una fisura que se denomina la fisura orbitaria superior, que nosotros la veremos con mucho más detalle cuando veamos la fosa orbitaria en la clase que viene, que permite el paso de estructuras nerviosas y vasculares que ingresan y salen de esa fosa orbitaria y están destinadas a las distintas porciones del globo ocular y los elementos circundantes que lo acompañan. A nivel de esta fisura orbital, nosotros vamos a encontrar el paso de tres nervios que corresponden a los nervios oculomotores, específicamente el 3, el 4 y el 6, que son los mismos que pasaban por este seno cavernoso. También vamos a encontrar el paso de la rama oftálmica del trigémino, que se divide ya en sus tres ramas, que ya lo veremos en su momento, acompañados de la vena oftálmica como elemento que abandona la fosa orbitaria para drenar su circulación venosa o su sangre venosa sobre el seno cavernoso. Por otro lado, nosotros vamos a encontrar además un orificio que estamos señalando a este nivel, a la derecha y a la izquierda, que es el agujero redondo o redondo mayor, que está ocupado por un nervio que es el nervio maxilar. El nervio maxilar, recuerden, es la segunda rama del trigémino, que ya lo veremos nosotros en la clase siguiente, cuando tratemos el tema de la fosa pterigopalatina. Ese nervio maxilar sale por ese orificio que nosotros tenemos ahí, que es el agujero redondo. Por otro lado, nosotros hacia atrás vamos a encontrar otro orificio que es el agujero oval. Ese agujero oval permite el paso principalmente de un nervio que es la otra rama del trigémino, que es el nervio mandibular, acompañado de una de las arterias meningias menores o accesorias que discurren también por ese orificio. Y hacia la parte más posterior o dorsal de ese orificio encontramos otro elemento u otro orificio que es el agujero redondo menor o el agujero espinoso, como sale en los distintos textos, que permite el paso de la arteria meningia media. Vale decir que todos estos elementos que hemos señalado corresponden o están en íntima relación con las alas mayores del efenoides. Por otro lado, yo les comenté que integrante de esta fosa cerebral media, nosotros tenemos aquí al peñasco, a la porción o a la cara anterosuperior del peñasco. Si ustedes me siguen desde la parte superior, de la parte más craneana de esta estructura, vamos a ver que hay un surco a este nivel que se llama el surco petroso superior. Este surco petroso superior, así como el surco sagital, el seno cavernoso, forma parte de esos senos venosos de la dura madre. Fíjense, lo tenemos más marcado ahí del lado derecho. Este surco que nosotros tenemos, ese canal, está cubierto por la dura madre y va a formar también parte de esos senos venosos de la dura madre que ya los trataremos en su momento. Si nosotros describimos todas las estructuras que están en la cara anterosuperior de este peñasco, vamos a encontrarnos que se relacionan, como yo les dije al principio, o están en relación muy íntima con las distintas estructuras del oído. De hecho, vamos a encontrar una superficie plana a este nivel, que corresponde al tegmen tímpani o el techo del tímpano, que nosotros vamos a describir como el techo de la caja del tímpano o el oído medio. Posteriormente vamos a encontrar una eminencia importante, que es la eminencia arcuata, una saliencia, una elevación que presenta esta cara anterosuperior del peñasco, lo que estamos señalando a este nivel. Esa eminencia arcuata va a ser el resultado de la presencia a ese nivel de uno de los canales semicirculares que corresponden al oído interno y que ya lo veremos en su momento.
Y por otro lado vamos a encontrar una fosa, una depresión a este nivel, que es la fosa trigeminal o la fosita del ganglio de Gasser, como también se lo conoce. Los nombres propios, los epónimos que nosotros vamos a señalar o que ustedes van a encontrar en el transcurso del curso, que van a ver incluso en distintos libros de textos, sirven un poco como recordatorio de grandes anatomistas que descubrieron o describieron distintas estructuras. Nosotros, para facilitar el tema, hablamos hablamos de una nomenclatura internacional o moderna, como ya lo habrán podido escuchar en las clases de introducción a la anatomía, que facilita un poco la ubicación de las estructuras y no tanto hablar de nombres propios o epónimos que a veces los pierde o no los ubica bien. De hecho, esta fosita es la fosa trigeminal o la fosa del ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, como también se lo denomina. En esta región asienta un ganglio nervioso importante que es el ganglio trigeminal. El ganglio es relacionado con ese nervio trigémino que corresponde al quinto nervio craneal y que nosotros hemos nombrado muy rápidamente al principio de la clase, y vamos a ir haciendo mención de algunas cosas importantes de él en la medida que tengamos oportunidad de hacerlo. Fíjense ustedes también que se describe en esta región la presencia de dos canales, los canales petrosos, por donde discurren dos elementos nerviosos, el petroso mayor y el petroso menor, son nervios que ya los estudiaremos en su momento, y en el vértice de este peñasco, que lo vemos con más detenimiento en la imagen de la izquierda, e incluso fíjense ahí, si nosotros nos trasladamos a la imagen en color, ese orificio que ustedes pueden apreciar ahí, que se encuentra específicamente en el borde del peñasco, en la parte del vértice del peñasco, va a corresponder a un orificio, un foramen, que es el foramen lacerum, que también se lo denomina a veces el agujero rasgado anterior. Ese foramen lacerum está presente fundamentalmente en el cráneo disecado o en el cráneo que nosotros estamos observando, porque en el caso de el ser in vivo, esa estructura está cubierta por una lámina cartilaginosa que lo cierra y que, bueno, después del deceso desaparece prácticamente y queda transformando en un agujero. Esa estructura que nosotros estamos observando a este nivel va a coincidir fundamentalmente con el orificio superior o el orificio medial de un conducto, que es el conducto carotidio, que nosotros vamos a ver por la parte inferior, por donde discurre una arteria que es la carótida interna. De hecho, esta región está muy cercana a lo que nosotros describimos, o yo les mencioné, que es el seno cavernoso, que es esa depresión que está a ambos lados de la silla turca. De hecho, en ese seno cavernoso se aloja la vena carótida interna que ingresa al cráneo por esta región, por el conducto carotidio, como ya lo vamos a señalar, y ustedes lo van a estudiar posteriormente cuando tengan oportunidad de ver la vascularización del cuello y principalmente del sistema nervioso central. De manera tal de que todas estas estructuras van a constituir lo que se conoce con el nombre de fosa cerebral media. Y a posteriori describiremos la fosa cerebral posterior. Esa fosa cerebral posterior va a estar constituida principalmente por toda esta porción ósea que les estoy señalando, que estamos describiendo aquí, que corresponde al occipital, y además por esa estructura que pertenece al peñasco y que nosotros señalamos como la cara póstero superior de la porción petrosa del peñasco, dividida de la cara antero superior por ese surco, que es el surco petroso superior. Entonces, si nosotros nos dirigimos de la parte medial hacia atrás, vamos a encontrar la parte posterior del cuerpo del efenoides a este nivel. Hay la sutura que se lleva a cabo entre el efenoides y esta región del occipital, que es el clivus. Esta zona que estamos señalando acá, el clivus, es una zona
que está ubicada en la parte más anterior de este importante orificio que es el agujero magno o agujero occipital, y la cual va a sentar el tronco cerebral. Ese tronco cerebral, vamos a ver más adelante, que está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y también por el pedúnculo cerebral. Bueno, esas estructuras van a sentar sobre esa región ósea el clivus. De hecho, recuerden que todo esto está cubierto por las meninges, que para que sirva de protección al sistema nervioso. Y esta región, como yo les mencioné, hacia atrás se continúa con ese orificio que nosotros tenemos ahí, el agujero occipital o agujero magno. Este orificio es muy importante porque permite, como ya vamos a ver en la última imagen, el paso de la médula espinal y su continuación con el bulbo raquídeo, constituyendo las partes del sistema nervioso central, y además está acompañado por unos elementos vasculares importantes, que son las arterias vertebrales, que nosotros ya la vamos a describir la importancia que tienen, y las raíces nerviosas de un nervio que es el nervio accesorio, que es el nervio craneal número 11, que tiene su origen, la parte espinal de él, en los primeros segmentos de la columna vertebral, específicamente en la región cervical. Además de estos elementos arteriales y nerviosos, también existen un grupo de venas que constituyen las venas vertebrales, que ya las estudiaremos en su momento. Hacia atrás, nosotros vamos a describir una importante excrescencia ósea que corresponde a la parte central de este hueso occipital y que va a separar lateralmente dos fosas que yo las estoy señalando aquí, que son las fosas cerebelosas. Fosas en las que asientan los dos hemisferios cerebelosos, que es la otra estructura que va a corresponder al sistema nervioso central. Si nosotros seguimos por la línea media, vamos a encontrar a ese nivel una protuberancia, que es la protuberancia occipital interna. Nosotros habíamos descrito en el cráneo, de hecho en la zona occipital, la eminencia occipital externa. Bueno, esta es la interna y que corresponde principalmente a una depresión importante en la que asienta o confluyen los senos venosos de la dura madre, que nosotros veremos más adelante, que es la zona que se le conoce también como la tórcula, en la cual se lleva a cabo la confluencia de todos estos senos venosos, esa sangre venosa que posteriormente va a derivar por estas regiones que están a ambos lados de ellos, que son los senos transversos, que estamos señalando aquí, que también corresponden a los senos venosos de la dura madre y que posteriormente se van a continuar con ese otro seno, que es el seno sigmoideo. Ese seno sigmoideo va a terminar en un orificio que nosotros vamos a señalar a ese nivel, que ya lo veremos con mayor detenimiento en otras imágenes, que corresponde al agujero yugular o al agujero rasgado posterior, como sale en los distintos textos. Entonces, todas esas estructuras que yo les he señalado van a corresponder fundamentalmente al occipital. Y muy levemente se alcanza a ver otra porción, otra fosa, que también corresponde o es parte integrante de esta fosa cerebral posterior, que específicamente son esas que son las fosas cerebrales que corresponden al occipital. Esas fosas occipitales o fosas cerebrales que estamos señalando, que no se alcanzan a ver bien por la presencia del borde del hueso occipital, van a permitir la ubicación a este nivel del lóbulo occipital del cerebro. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta fosa cerebral posterior encontramos la fosa cerebelosa y la fosa occipital, o la fosa cerebral posterior, como también se la denomina, porque ahí se ubica específicamente el lóbulo occipital. El otro hueso que va a formar parte de esta fosa cerebral va a ser ¿cuál? El peñasco. Específicamente esta estructura, el peñasco, esta cara, la cara póstero superior del peñasco, que tiene como estructura saliente la presencia de un orificio a ese nivel, que es el orificio del conducto auditivo interno. Ese conducto auditivo interno
va a permitir el paso de elementos nerviosos relacionados con el oído, porque por ahí pasa el octavo nervio craneal, el vestíbulo coclear. También vamos a ver que pasa el nervio facial, el séptimo nervio craneal discurre e ingresa a la porción petrosa a través de ese orificio, ya lo describiremos en su momento, acompañado de su nervio intermedio, y además nosotros vamos a ver, o van a describir ustedes, o van a aprender que discurre por ahí una arteria importante que es la arteria laberíntica o arteria auditiva interna, que está destinada, como su nombre lo indica, a irrigar el laberinto o la parte de la porción interna del oído. Esa estructura es muy importante y se encuentra, es la estructura más saliente que nosotros encontramos ahí en esta cara posterior superior del peñasco. Y como yo les nombré recién, muy rápidamente, cuando vimos el seno sigmoideo, ahí vamos a tener una sutura, la unión entre la porción petrosa del temporal y el occipital. Bueno, a este nivel hay una sutura y a ese nivel hay un orificio que yo se los nombré recién, que no se alcanza a ver muy bien por esta lámina ósea que presenta el peñasco, pero el orificio se encuentra a ese nivel, que es el orificio yugular o el agujero rasgado posterior, que si ustedes se fijan en la imagen de la derecha alcanzamos a ver un punto blanco a este nivel. Bueno, eso correspondería al agujero yugular o al agujero rasgado posterior, ocupado, como su nombre lo indica, por o que permite el paso de una vena que es la vena yugular interna. De hecho, yo les mencioné que todos estos senos venosos de la dura madre que venimos describiendo, que ya los veremos con más detalle con llegado el momento, confluyen sobre esta región de la protuberancia occipital interna o el confluente de los senos venosos o la tórcula, como también se lo denomina, y a través de este seno transverso y el seno sigmoideo, toda la sangre venosa, todo el flujo venoso que drena la sangre del sistema nervioso central, va a salir por ese orificio, por el agujero yugular. Y ese va a ser el origen de la famosa vena yugular interna que ustedes la van a estudiar cuando vean la parte del cuello. Por ese orificio yugular también sale, o también discurren tres nervios craneales que son el 9, el 10 y el 11, es decir, el glosofaríngeo, el nervio gástrico y el espinal. Entonces, esta imagen nos permite a nosotros describir así sucintamente la constitución de la parte interna del cráneo, esa región endocraniana que les aconsejo, la van a leer ustedes en los textos, van a poder tener la oportunidad de verlos en los atlas para así la comprenden de mejor manera. Esta otra imagen nos permite ver a nosotros lo que se denomina la base del cráneo. Es un poco, digamos, más compleja de lo anterior, principalmente por la cantidad de elementos que tiene. Pero no se asusten, no se alteren, porque todas estas estructuras del cráneo, principalmente esta base del cráneo, nosotros la vamos a ir estudiando de forma gradual cuando veamos las fosas craneales, cuando vean ustedes las distintas estructuras relacionadas con el aparato respiratorio, el aparato digestivo, con el sistema nervioso central, con la vascularización. Es decir, gradualmente ustedes van a ir aprendiendo toda esta región porque la vamos a ir repitiendo en distintas circunstancias. Para que ustedes o les sirva algo de ayuda, para que ustedes tengan una ubicación, nosotros hemos ubicado acá hacia la derecha el cráneo con los distintos colores para que se ubiquen en los huesos que constituyen cada una de estas regiones que vamos a hablar. Y vamos a ir hablando de la parte más anterior, medial, después vamos a ir hacia la parte posterior y vamos a ir recreando un poco cosas que nosotros hemos dicho y aparte vamos a conocer otras estructuras, otros huesos o porciones de los huesos que no habíamos visto. Entonces, si nosotros vamos hacia la parte anterior, tengan en cuenta ustedes que nosotros hemos sacado la mandíbula, es decir, el hueso móvil, el único hueso móvil del cráneo lo hemos retirado para que podamos ver esta estructura o describir esta estructura en cuestión. Vamos a ir ubicándonos. Nosotros acá tenemos la arcada dentaria superior. Esta arcada dentaria superior corresponde a quién? Al hueso maxilar que nosotros habíamos descrito. Bueno, fíjense que en la parte media nosotros tenemos esta apófisis,
que es la apófisis palatina de el maxilar. Esta apófisis palatina va a formar el paladar duro junto con ¿quién? Con esta otra lámina que yo veo a este nivel que corresponde a la lámina horizontal del palatino. Un hueso que nosotros todavía no habíamos visto. El palatino es un importante hueso que va a formar parte de las fosas nasales, como nosotros vamos a describir la clase siguiente, y además forma parte de la bóveda palatina, que también lo veremos en la clase posterior cuando hablemos específicamente de las regiones comunes. Entonces, toda esta estructura que nosotros apreciamos acá es lo que se llama la bóveda palatina. Fíjense que esta bóveda palatina presenta en la parte más posterior y relacionado con la unión de las dos láminas o las dos porciones horizontales del palatino, esta espina que es la espina nasal posterior, así como la espina nasal anterior que yo les mostré en la clase anterior. Por acá tenemos una espina nasal posterior que de hecho ustedes la pueden tocar con la punta de la lengua si se deslizan sobre ese paladar duro. Es importante tener en cuenta que aquí hay una serie de orificios, el orificio palatino anterior o incisivo, los orificios palatinos mayor y accesorio o mayor y menor por la parte posterior, cada uno de los cuales va a permitir el paso de paquetes vasculonerviosos relacionados con la parte de sensibilidad general del velo del paladar, o también vamos a ver una porción autónoma, secretora también de las glándulas palatinas o salivales menores que se encuentran a ese nivel, que ya la veremos en su momento. Si nosotros seguimos por la línea media y nos vamos hacia atrás, vamos a encontrarnos con dos orificios, que son esos que están ahí. Esos orificios que están ahí corresponden a las coanas y no son nada más que los orificios posteriores de las fosas nasales. Es decir, la fosa nasal tiene, como ya veremos nosotros en la clase, cuando veamos fosas craneales o fosas, regiones comunes, o cuando ustedes vean en la parte de faringe, fosas nasales o del aparato respiratorio superior, presenta dos orificios. Un orificio anterior que nosotros vimos en la clase anterior, que estaba limitado por los huesos nasales y el maxilar, y ese orificio que está ahí, el orificio posterior de las fosas nasales, que se denominan también las coanas, y que está limitado por el palatino, como ustedes pueden ver, por la parte inferior, es inferior, recuerden que estamos viendo el cráneo invertido, y por la parte superior, por esta estructura ósea que les estoy señalando acá, que corresponde a los procesos pterigoideos, del lado izquierdo y del lado derecho. Estos procesos pterigoideos que los tenemos a este nivel, en color verde, corresponden o forman parte del esfenoides. Es la última porción del esfenoides que nos faltaba. Nosotros, así para hacer un pequeño resumen, dijimos que el esfenoide que tenía un cuerpo central, donde estaba el seno esfenoidal y la silla turca, las alas menores que correspondían a la fosa cerebral anterior, las alas mayores que correspondían en parte a las fosa cerebral media. Vamos a ver también que forman parte de la fosa orbitaria e incluso esas alas mayores del esfenoide nosotros la vimos en la fosa temporal cuando la describimos el cráneo de perfil. Y el otro elemento que nos quedaba, o elemento saliente que nosotros tenemos que describir de este esfenoide, son los procesos o las apófisis pteroideas, que tienen dos alas, el ala medial o el proceso medial y el proceso lateral. Entre las dos queda determinada una fosa que se llama la fosa pterigoidea, fosa importante porque ahí se va a insertar un músculo que es el pterigoideo medial, que ya lo veremos cuando veamos los músculos masticadores específicamente, y además otras pequeñas estructuras, otros músculos que nosotros describiremos en su momento. Por otro lado también en la parte más superior de estas alas, inferior de estas alas pterigoideas, y junto con la lámina horizontal del palatino vamos a encontrar, o se describen dos ganchos, los ganchos de las apófisis pterigoides. Estos ganchos nosotros lo vamos o estas excrescencias, estos elementos óseos, lo vamos a estudiar en su momento cuando veamos los músculos del velo del paladar. Vale decir que estos procesos pterigoideos del esfenoides, la porción
horizontal del palatino, y esta porción ósea que nosotros vemos acá, que yo se las voy a señalar en color rojo, que pertenece al vómer, un hueso que yo se los mostré en la vista de perfil y que ya lo veremos nosotros en la clase siguiente, van a limitar este orificio, que es el orificio posterior de las fosas nasales o coanas. Es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta y que ya lo van a ver más adelante. Siguiendo por la parte media, nosotros vamos a encontrar esta región que, al estar por delante del hueso del agujero magno o agujero occipital, corresponde al occipital. Esta saliencia ósea es lo que por la parte interna nosotros describíamos como el clivus, y a este nivel nosotros vamos a encontrar una saliencia que se denomina el tubérculo faríngeo, región donde se inserta una estructura que forma parte del aparato respiratorio y digestivo, que es la faringe, que ya la veremos en su momento, y que es importante tener en cuenta, se comunica la faringe con las fosas nasales a través de esos orificios que son las coanas, como veremos más adelante. Si nosotros seguimos por la parte central, ¿qué vamos a encontrar? El agujero magno, que ya lo hemos descrito por la cara anterior, limitado por dos estructuras articulares que son los cóndilos del occipital. Estos cóndilos del occipital son superficies articulares que se van a relacionar con el atlas para constituir la articulación atloido-occipital, que es la articulación móvil que nos permite a nosotros desplazar la cabeza hacia la parte anterior, posterior, es decir, realizar la flexión, la extensión y la lateralización. Los cóndilos del temporal. Estos cóndilos del temporal están relacionados también con un orificio que, si ustedes se prestan atención y se fijan en esa línea blanca, esa flecha que hemos atravesado por su parte superior, nosotros estamos viendo ahí también, esos orificios o esa flecha está atravesando o sigue la dirección de un nervio que es el nervio hipogloso. De hecho, ese estilete, esa flecha está pasando por un orificio que se llama los agujeros condilios anteriores. Esos agujeros condilios anteriores permiten el paso del nervio hipogloso, que recuerden es el último nervio craneal, el nervio número 12. Y si seguimos hacia la parte posterior, vamos a ver la línea media del occipital que termina específicamente sobre la protuberancia occipital externa que nosotros habíamos descrito en la imagen posterior, en las imágenes anteriores cuando vimos el occipital. Las líneas nucales o las líneas occipitales, o estas crestas, excrescencias rugosas que tenemos a este nivel, que van a permitir el paso o la inserción fundamentalmente de los músculos de la región de la nuca. De hecho, también nosotros lateralmente vamos a ver el occipital, la parte del escama del occipital, la presencia de orificios a ese nivel. Ahí estos huesos tienen una importante cantidad de orificios por donde pasan las venas emisarias y que son las que comunicaban la parte externa con la parte interna, que nosotros las vimos cuando pudimos observar la parte del corte medial o el corte sagital. Entonces, todas esas estructuras que hemos señalado forman parte de la parte de la región media de esta estructura de la base del cráneo. Si nosotros ahora vamos un poco lateral a esto, vamos a ver otras estructuras. Vamos a escribir otras estructuras. Acá recuerden, la arcada dentaria superior para que nos ubiquemos. Fundamentalmente acá vamos a tener el hueso maxilar. A este nivel nosotros vamos a tener otro hueso que es el hueso cigomático, la aposis cigomática del malar o el hueso cigomático, que es ese que está ahí, que si ustedes lo siguen hacia atrás se va a continuar con esta estructura que es la aposis cigomática de ¿quién? Del temporal, de esa escama del temporal que formaba específicamente este arco que es el arco cigomático. Fíjense ustedes que si nosotros seguimos este arco cigomático del temporal hacia la parte posterior, vamos a llegar a otra región importante, otra región articular muy importante que les estoy señalando aquí y que nosotros la podemos ver también
a este nivel, que corresponde a la fosa mandibular. Esa fosa mandibular es la porción articular de la articulación temporomandibular. Recuerden, ya lo veremos en su momento también, cuando estudiamos la articulación temporomandibular, que es la única articulación móvil que nosotros tenemos en el cráneo, y que tiene dos porciones. La fosa mandibular del temporal, principalmente, que está relacionada con la escama del temporal, y el cóndilo de la mandíbula, que nosotros lo vimos en la clase anterior. De hecho, esta fosa mandibular tiene una porción que es el cóndilo del temporal, esta lámina transversa, que vamos a ver la importancia que tiene cuando nosotros hablemos de la articulación temporal mandibular, la importancia que tiene esta formación, que se denomina el cóndilo del temporal, como salen los distintos textos, que permite o evita el desplazamiento excesivo de la mandíbula cuando se produce el descenso de la misma. Esta fosa mandibular está relacionada hacia atrás con esta otra región que corresponde a la porción petrosa del temporal. Esta es la porción petrosa del temporal, específicamente lo que nosotros todavía el temporal no habíamos observado y no habíamos visto. Específicamente las caras inferiores de este peñasco. La unión de la porción de la escama y la porción petrosa, ahí tenemos una articulación, la sutura petrotimpánica que se denomina, fundamentalmente relacionada o en íntima relación con un nervio que nosotros vamos a describir más adelante, un importante nervio que se denomina el nervio de la cuerda del tímpano. Pero es una información que les voy dando para que ustedes lo vayan conociendo. Entonces, en esta porción petrosa del temporal, nosotros vamos a tener la oportunidad de observar algunos elementos que hemos nombrado y otras estructuras que todavía no nos permiten ubicarnos bien, pero en definitiva hemos hecho mención de ellos. Fíjense, nosotros vamos a describir algunas estructuras o algunos elementos que yo les mencioné a medida que fuimos transcurriendo las clases, que son cuáles fundamentalmente. Yo les mencioné a ustedes, para que ustedes se ubiquen, una apófisis importante que es la apófisis mastoide, que es esta que está acá. Esta apófisis mastoide, que también pertenece al temporal, fíjense, la estamos señalando ahí, va a prestar inserción aquí en un músculo que es el esternocleidomastoideo, por un lado. Esta apófisis mastoide también presenta una ranura a este nivel, que es la ranura digástrica. Se llama así porque ahí se inserta un músculo, que es el músculo digástrico, el vientre posterior del digástrico. Si nosotros vamos hacia la parte medial, vamos a encontrarnos con una apófisis que también yo se la señalé, que es la apófisis estiloides, que es una apófisis que estaba o que la encontrábamos, al igual que la apófisis mastoides, en un cráneo del adulto, no así en un cráneo del recién nacido, porque todavía no se formaba. Y a este nivel nosotros vamos a encontrar una zona muy importante que corresponde a el seno carotidio. Este seno carotidio que estamos señalando a este nivel, o conducto carotidio, que usan en los libros, conducto carotidio sería la denominación mucho más específica, es el que va a permitir o va a alojar a una arteria que yo les mencioné en las imágenes anteriores, que es la arteria carótida interna, una importante arteria que discurre por el cuello y que va a ser la encargada de irrigar el sistema nervioso central. Este conducto carotidio tiene un orificio de entrada, que se los estoy señalando aquí, y un orificio de salida que se encuentra específicamente en la parte más aguzada o en el ángulo del peñasco, en el cual nosotros habíamos señalado un orificio que es el foramen lacerum, que yo les dije que en el vivo está cubierto o está cerrado por una lámina cartilaginosa, no así en el cadáver o específicamente en el cráneo, que también se denomina el agujero rasgado anterior. O sea, acá tendremos ese agujero rasgado anterior, también se lo conoce con el nombre de foramen lacerum. Acuérdense que, o recuerden que está cubierto por una lámina
cartilaginosa, bueno, y en parte va a permitir el paso de unos nervios que son los nervios petrosos, que ya lo veremos en su momento, y va a coincidir principalmente con el orificio de entrada, el orificio de salida o el orificio medial de este conducto carotídeo. De hecho, ya les voy a mostrar una imagen para que ustedes se ubiquen dónde está el conducto carotídeo. Les voy a mostrar la carótida interna para que ustedes tengan la posibilidad de observar. Por otro lado, nosotros relacionados con la carótida y ese conducto carotídeo, vamos a tener otro orificio en la parte posterior, que es el orificio yugular o el agujero rasgado posterior, que es este que le estoy señalando ahí. Este agujero rasgado posterior o yugular es el que permitía el paso de una vena importante, que es la yugular interna, acompañado por los nervios canales 9, 10 y 11. El neumogástrico, el, el 10, el glosofaringeo 9 y el accesorio el 11. Por otro lado, también relacionado con esta región vamos a encontrar otro orificio también, que es ese que estamos señalando ahí, que se denomina el agujero estilomastoideo. ¿Por qué? Porque se encuentra entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide. Por este orificio estilomastoideo, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver la salida de un nervio que es el nervio facial. Ese séptimo nervio craneal que yo se los mostré en la parte endocraniana, que se introducía por el orificio del conducto auditivo interno, bueno, tiene un trayecto que ya lo estudiaremos nosotros en su momento, y emerge por ese agujero que es el agujero estilomastoideo. Entonces, esa estructura también es importante que la tengan en cuenta, como así también la presencia de otros orificios que nosotros vimos por la parte superior en la cara interna y que también van a aparecer en la cara externa, como por ejemplo un orificio que se los voy a señalar a este nivel, que es el agujero oval, donde pasa el nervio mandibular, que no les hice mención en su momento porque, bueno, había muchos elementos que los podían llegar a confundir, pero en la próxima imagen ya vamos a hacer un pequeño resumen y espero que lo entiendan o lo comprendan, donde está ubicado no solamente eso, sino otros orificios. De hecho, ustedes en los distintos libros de texto tienen cuadros en los cuales se mencionan los principales orificios del cráneo y los elementos vasculonerviosos que salen por él. Les repito que es una zona bastante compleja esta de la base del cráneo, y vamos a tratar de gradualmente ir conociéndola en la medida que ustedes estudien los distintos sistemas que componen la porción de cabeza y cuello. Así que no se alteren, no se pongan mal si en un primer momento no lo saben, porque gradualmente lo van a ir estudiando. Y la próxima imagen, la última de esta clase, va a estar referida fundamentalmente a una integración de lo que nosotros hemos estado diciendo y de estas dos últimas imágenes que son más complejas, principalmente la última de la base del cráneo, en relación con los elementos vasculonerviosos o algunos elementos vasculonerviosos que van a salir o que salen por los distintos orificios del cráneo. Es como para que ustedes tengan una idea, o no hablemos en el aire, con respecto a las estructuras que hemos ido mencionando. De hecho, en la parte izquierda nosotros podemos apreciar la parte interna del cráneo que hemos descrito, para que ustedes ubiquen el elemento común que tenemos. ¿Cuál es? Es el agujero occipital. Fíjense que en este agujero occipital nosotros tenemos el paso, ahí hemos representado la médula espinal con sus astas anteriores y posteriores, hemos representado unas arterias que son las arterias vertebrales, que yo se las nombré, algunos elementos venosos y la presencia de un nervio que es la raíz espinal del nervio accesorio, que ustedes lo van a encontrar en los libros cuando los vean los cuadros que yo les acabo de mencionar anteriormente. Esto que está sobre la izquierda es la parte interna y sobre la derecha la parte externa o la base del cráneo. Entonces fíjense, acá nosotros habíamos descrito el seno frontal, ahí la lámina quirúrgica etmoides, de hecho ahí pasan los nervios olfatorios. Ahí yo les mencioné cuando vimos la fosa cerebral anterior que les señalé. El agujero óptico, conducto óptico, bueno, eso que está ahí es el nervio óptico, el segundo nervio craneal.
Si nosotros vamos hacia la región de la fosa cerebral media, yo les mencioné algunas estructuras relacionadas fundamentalmente con qué, con unos agujeros que corresponden al agujero redondo mayor, que lo alcanzamos a ver muy escasamente en esa parte, que permitía el paso de un nervio que era el nervio maxilar. También les mencioné la presencia de otro orificio importante que es el agujero oval, en el cual nosotros vemos ahí el paso del nervio mandibular, y por detrás otro orificio que es el agujero espinoso, por donde pasa la arteria meningia media. Y por otro lado, yo les hice mención de un orificio que está a ambos lados de la silla turca, específicamente que correspondía a ese foramen lacerum, y que es el orificio de entrada al cráneo de esa arteria que estamos observando ahí, que es la arteria carótida interna. Esa arteria que discurría por ese conducto carotidio, que ya lo veremos en la parte, en la imagen de la derecha. Bueno, ahí la arteria carótida interna ingresa al cráneo y ahí se ubica en ese seno cavernoso que está a ambos lados de la silla turca. Por otro lado, también hicimos mención de otro agujero, que es el agujero que correspondía a el conducto auditivo interno, que lo estamos señalando ahí. No se alcanzan a ver por las características de la imagen, pero son un poco el resumen, la integración de los elementos que hemos venido hablando. Por ese agujero del conducto auditivo interno, nosotros tenemos el paso principalmente del octavo nervio craneal, el vestíbulo coclear, y el facial con la arteria laberíntica. Y esa estructura que yo les estoy señalando ahí corresponde a la vena yugular interna, que está saliendo por el agujero yugular, acompañado de los nervios craneales 9, 10 y 11, como yo les hice mención. Entonces, como para que más o menos ustedes se ubiquen en cuáles son los principales orificios o las cosas importantes en las cuales tienen que resaltar el conocimiento y el estudio. Si nosotros vamos hacia la parte de la base del cráneo, bueno, señalamos el agujero incisivo, ahí vamos a encontrar nervios, al igual que en los agujeros palatinos posteriores o mayor y menor, que están en la parte posterior. Esos son los nervios que tienen el mismo nombre, nervios incisivos, nervios palatinos, acompañados de sus elementos arteriales. Vamos a ver a este nivel, fíjense, este es el agujero oval. Acá lo tenemos al agujero oval por la vista intracraniana. Bueno, ahí lo estamos viendo por la base del cráneo. Este agujero oval es el que permite el paso del nervio mandibular. Y esta arteria que está en la parte posterior a él es la arteria, meningia media, que sale por el agujero espinoso. Otra cosa que nosotros nos llama la atención y que resaltamos es la presencia de este conducto. Este es el famoso conducto carotídeo. Fíjense que por él discurre la arteria carótida interna. Por ahí ingresa la carótida interna, va por ese conducto y sale por ese orificio, y aparece ¿dónde? Ahí donde nosotros lo habíamos señalado, en la región interna. Ese conducto carotídeo, esa carótida interna, se atrae en relación con ¿quién? Con la vena yugular interna, es decir, es el agujero yugular o el foramen rasgado posterior. Ahí lo teníamos por la vista intracraniana, acá lo estamos viendo por la base del cráneo, acompañado de los nervios correspondientes. Por otro lado, nosotros también vamos a encontrar la apófisis estiloides y la apófisis mastoide. Bueno, eso que nosotros tenemos acá es el agujero estilomastoideo, por donde sale el nervio facial, fundamentalmente hacia la región parotidia, como lo estudiaremos en su momento. Acá están esas famosas venas emisarias, fíjense que si las señalamos en la región occipital o la región temporal, en la región occipital, fundamentalmente ese grupo de venas que atravesaba toda la estructura de la masa craneana, de la pared del cráneo, y comunicaba la parte externa con la interna. Es decir, esta imagen tiene como fundamento, como función un poco, resaltar los elementos o los orificios o los reparos anatómicos más importantes que ustedes van a encontrar en el cráneo, la parte interna y la parte de la base del cráneo.
que tiene que ser refundado fundamentalmente por el estudio en los libros de texto. Es un tema complicado, no es una cosa fácil, pero les vuelvo a reiterar, no se preocupen porque este tema nosotros lo vamos a ir viendo gradualmente a medida que vayan pasando las clases, no solamente el estudio de los elementos vasculares, nerviosos, sino también relacionado con los distintos sistemas respiratorios, digestivos, el aparato ocular, el aparato olfatorio, la parte auditiva, etcétera, etcétera. Así que bueno, es un tema que gradualmente lo van a ir conociendo y yo les aconsejo que lo lean detenidamente en los libros y además vean imágenes para que ustedes se puedan ubicar. Bueno, en la próxima clase nosotros vamos a tratar el tema específico de regiones comunes de cráneo y cara, en el cual también haremos mención de algunas estructuras que hemos ido señalando en estas dos clases anteriores. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.